El sacramento del orden es instituido por nuestro Señor Jesucristo, que eleva a la dignidad y a la vez imprime el carácter de ser ministro de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos dice la Sagrada Escritura, mis hermanos en la fe, y esta la encontramos en San Juan en su capítulo 20, versículo 21 al 23. Romanos en su capítulo 15, versículo 16. Y Hechos capítulo 15, versículo 2. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida, mis queridos hermanos, con su origen a lo largo de los siglos. Es decir, el origen que viene de Cristo y de los apóstoles. Eso es la sucesión apostólica, mis queridos hermanos. La institución del sacramento del orden la podemos considerar en 3 etapas a través de la Sagrada Escritura. Y que acá, en estas 3 etapas, encontramos cómo, mis hermanos en la fe, los apóstoles transmitían esta autoridad recibida de Cristo a sus sucesores. Etapa número 1. Jesús escoge a sus apóstoles. Dice la palabra de Dios en San Lucas en su capítulo 6, versículo 13. Llamó a sus discípulos y eligió a los 12, a quienes llamó apóstoles. Aquí encontramos el verbo de llamar. Jesús llamó a sus discípulos y también eligió. Eso es lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en San Juan, en su capítulo 15, versículo 16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. También otro pasaje bíblico. Y dice Jesús, como el Padre me envió, también yo les envío. San Juan capítulo 20, versículo 21. Aquí nos damos cuenta, Jesús llamó a sus discípulos y eligió entre ellos a 12 apóstoles. La elección de Cristo poderoso. Etapa número 2. Jesús confiere a los apóstoles autoridad. Y dice la palabra de Dios en San Lucas, en su capítulo 9, versículo 1. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. En este pasaje bíblico nos damos cuenta que Jesús les dio autoridad, mis hermanos en la fe. Les dio autoridad y les dio poder. ¿A quiénes? A los apóstoles. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Otro pasaje bíblico lo encontramos en San Mateo, en su capítulo 28, versículo 18 al 19. Jesús se acercó así. Dice la palabra de Dios: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y le dice a sus apóstoles: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he encomendado. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Encontramos, Jesús les da autoridad y les dice: vayan. Jesús les da la orden: vayan. Es la autoridad, mis hermanos, de Cristo Jesús a los apóstoles.
Otro pasaje bíblico en Mateo capítulo 18, versículo 18. Y yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Esta autoridad le fue dado a los apóstoles, mis hermanos. Y etapa número 3. Los apóstoles transmitieron esta autoridad recibida de Cristo Jesús a sus sucesores. Hoy en día, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Nuestros queridos obispos, mis hermanos en la fe. Ellos son los encargados de una porción del pueblo de Dios llamada diócesis, mis hermanos. Aquí es donde encontramos la sucesión apostólica en la Sagrada Escritura. En esta etapa número 3, los apóstoles transmitieron esta autoridad recibida de Cristo a sus sucesores. Y nos damos cuenta en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículo 15 al 26, nos dice la palabra de Dios. La elección de Matías para ocupar el lugar de Judas Iscariote. San Pedro, mis hermanos, tomó la palabra en medio de los discípulos. Habían como 120 personas y les dijo: tenemos que escoger a un hombre de los que anduvieron con nosotros durante el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Tenemos que escoger, dice la palabra de Dios. Y presentaron a 2 discípulos, uno llamado José y otro llamado Matías. Y dice la palabra de Dios, oraron al Señor, y dice el texto, echaron a suerte entre ellos y les tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Mis hermanos en la fe, el momento cuando Matías fue elegido por los apóstoles, Matías es enviado, mis hermanos en la fe. Y esto lo encontramos en Hechos, en su capítulo 1, versículo 15 al 26. Matías recibe la autoridad de los apóstoles. Matías no ingresó en los 12 apóstoles solamente así, no, mis hermanos. Matías recibió la autoridad del colegio apostólico, mis hermanos. Por lo tanto, hermanos en la fe, eligen entre ellos y automáticamente fue elegido Matías. Y dice la palabra de Dios, a él confiaremos esta tarea. Dicen los apóstoles, dice Pedro. Y también vamos a encontrar otro pasaje de la Sagrada Escritura donde nos narra sobre la sucesión apostólica, mis hermanos en la fe. También, por lo tanto, hermanos, dice la palabra de Dios, eligen entre ustedes a 7 hombres de buena fama y les confiaremos esta misión. Dice la palabra de Dios en Hechos, en su capítulo 6, versículo 1 al 6. Y toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a San Esteban. Todos conocemos San Esteban, el primer mártir de nuestra iglesia. Y a otros discípulos, y presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Ahora San Esteban es enviado por los apóstoles. Aquí tenemos un claro ejemplo, mis queridos hermanos, de la sucesión apostólica. Cómo San Esteban recibe esa autoridad de parte de los apóstoles a través de la imposición de manos. Pero algo que pasó acá, mis hermanos,
Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Simón les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo a quien yo imponga las manos recibe el Espíritu Santo. Con las palabras de Simón, prácticamente no sabía lo que estaba diciendo. Pedro le contestó: al infierno con tu dinero. ¿Cómo has pensado? ¿Cómo se te ocurre comprar el don de Dios? Hechos en su capítulo 8, versículo 18 al 20. Hermanos en la fe, otro ejemplo que nos da la Sagrada Escritura, y que aquí encontramos la sucesión apostólica. Pablo y Bernabé son enviados a la misión a través de la imposición de manos, dice la palabra de Dios en Hechos en su capítulo 13, versículo 1 al 3. Un día mientras celebran el culto del Señor, es decir, la Santa Eucaristía, el Espíritu Santo les dijo a los apóstoles: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para los que les he llamado. Y dice la palabra de Dios: ayunaron e hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. Otro claro ejemplo, mis hermanos en la fe. Aquí Bernabé y Saulo no fueron solo así a la misión, no, sino que fueron enviados por los apóstoles a través de la imposición de manos, mis hermanos en la fe. Encontramos entonces a Pablo y a Bernabé que en cada iglesia asignaban presbíteros. Después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quienes habían creído. Y esta la encontramos en Hechos en su capítulo 14, versículo 23. Encontramos a San Pablo nuevamente, mis hermanos, imponiendo las manos en 2 de Timoteo, en su capítulo 1, versículo 6. Dice San Pablo: te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por imposición de mis manos. Primero nos damos cuenta, los apóstoles pusieron las manos a Pablo, y Pablo también impone manos para dar la autoridad que viene de Cristo y viene de los apóstoles, mis hermanos. Porque mis queridos hermanos, la sucesión apostólica que se transmite es algo muy especial. La sucesión apostólica, mis queridos hermanos, está en la Sagrada Escritura y nos da la respuesta para que se cumpla la palabra de Cristo. ¿Para qué la sucesión apostólica? Para que se cumpla la voluntad de Cristo, para que se cumpla la voluntad de Cristo, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la sucesión apostólica. Es Cristo mismo que está presente en su iglesia, que está presente en cada uno de nosotros, que está presente con el Papa, con los cardenales, con los obispos, con los sacerdotes, con el pueblo de Dios, todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos en la fe.